El auto, por ejemplo, tiene que ir a revisión técnica, ¿no? Cada cierto tiempo. Por eso yo siempre digo, o sea, mandamos a la revisión técnica al auto y nuestro psiquismo nunca. Ponerle nombre al malestar, ¿cierto? Y poder entonces hablar acerca de ello, provoca alivio. Podemos atrapar o encerrar el problema en una palabra o en la palabra, ¿no? Estamos también delimitando el problema y lo podemos entonces empezar a elaborar psicológicamente, ¿no? Para que no se nos transforme en un síntoma físico. Teniendo el síntoma puesto, ¿cierto? Y detectado y delimitado en la palabra, ¿no? Ya podemos entonces comenzar con la elaboración psicológica, podemos darle un tratamiento psicológico a ese malestar, ansiedad y o angustia, ¿ya? Que se pueden utilizar como sinónimos de hecho, nos alertan entonces cuando estamos frente a un peligro. ¿Ya? Pero en ocasiones este tipo de afectos o de emociones se puede tornar en algo patológico. La angustia normal es acotada, ¿cierto? Sirve para enfrentar el estímulo, pero la angustia ya cuando pasa a ser patológica o anormal, es muy prolongada. Hay una amenaza real, ¿cierto? Que está dada por este virus, ¿no? Pero también la manera en que vamos a enfrentar esa amenaza está muy relacionada con nuestras características de personalidad. Si nosotros ya tenemos, ¿cierto?, previo a la pandemia, ¿no? Ya poseemos algunas características que nos hacen más propenso, por ejemplo, a desarrollar algún trastorno ansioso, lo que hace esta condición de pandemia es facilitar que eso que ya estaba se exprese. La depresión, los sentimientos depresivos, ¿no? También están en un nivel bastante predominante, ¿ya? También podríamos decir que estamos viviendo en una situación de estrés agudo, ¿cierto? Porque estamos en un estrés permanente. Tema ahí que tiene que ver con la producción de endorfina en nuestro cuerpo, ¿cierto? Que efectivamente el ejercicio físico nos provoca una sensación placentera y de bienestar. Uno puede tener pareja, puede tener familia, hijos, qué sé yo, pero aprender a estar solo con uno mismo, enfrentarse a quien uno es, ¿no? En esta cosa como de mirarse al espejo mental, ¿no? Es uno de los desafíos bien importantes también de aprender a hacer, y ojalá usar este periodo para aprender a estar con uno, independiente de que seamos seres relacionales. Vida y trabajo nos hablan de pulsión de vida, ¿cierto? O libido, ¿verdad? Que no es solamente la sexualidad, sino que nos hablan de aquello que nos conecta con la vida. Freud hablaba, ¿cierto?, de que una personalidad sana es aquella que es capaz de amar y trabajar, ¿no? Porque ambos son aspectos creativos en nuestra vida. Ahora, es cierto que estamos enfrentados a una amenaza, pero también hemos vivido bajo amenazas durante toda nuestra existencia. Ok. ¿Qué es la angustia y cuál es la diferencia con la ansiedad? Porque a veces escuchamos que nos dicen, estoy angustiado, estoy ansioso, ¿qué hago con la angustia? ¿Qué hago con la ansiedad? Y es un concepto que a veces queda confuso y me gustaría que me ayudes a aclararlo. Mira, angustia y ansiedad en realidad son dos conceptos muy afines, ¿no? Por lo general se tiende a pensar, ¿cierto?, que la angustia es más intensa o podría ser como un grado mayor de ansiedad. Pero la verdad es que, bueno, a través de la historia los conceptos han ido cambiando, ¿no? Y hoy en día, al menos, ¿cierto?, en el ámbito de la psicopatología, se tiende a pensar que la ansiedad es más bien el correlato psicológico de los síntomas de angustia. La angustia tendría que ver más con toda la reactividad, digamos, autonómica, es decir, con todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, ¿verdad?, cuando nos enfrentamos a una situación que nos causa temor, ¿ya? Ambos
afectos o ambas emociones son absolutamente normales. Todos en nuestra vida hemos sentido en algún momento ansiedad y angustia, ¿no? Porque son respuestas adaptativas, ¿ya? Es decir, si revisamos en la historia, ¿no? En la historia humana, la ansiedad, o derivada del temor, por supuesto, ¿cierto? Es un afecto que nos permite enfrentar y reconocer cuando estamos frente a situaciones de las que tenemos que o huir o enfrentar, ¿no? La respuesta lucha o huida. Por lo tanto, viene a ser como una especie de alarma, ¿no? Como una especie de alarma que se prende en nuestro organismo cuando estamos frente a una situación que es potencialmente peligrosa. Por lo tanto, ansiedad y o angustia, ¿ya? Que se pueden utilizar como sinónimos, de hecho, nos alertan entonces cuando estamos frente a un peligro, ¿ya? Pero en ocasiones este tipo de afectos o de emociones se puede tornar en algo patológico, ¿ya? Y entonces ahí ya escapa a nuestro control, ¿no? Generalmente tiene que ver con que cuando es patológico, con que la persona no puede reconocer de dónde viene esa angustia, ¿sí? ¿Qué es lo que la causa? No hay un motivo claro para la persona. Y eso es bien complejo, fíjate, porque generalmente cuando uno no sabe por qué le está ocurriendo lo que le está ocurriendo, uno empieza a buscar, ¿sí? Y empieza como a proponerse temas, ¿no? ¿Será esto? ¿Será lo otro? ¿Será, no sé, esto de más allá? Pero la angustia patológica tiene ese aspecto, ¿no? No se sabe de dónde viene, ¿ya? Tiene una intensidad que perturba la vida cotidiana. La persona ya no puede seguir haciendo las mismas cosas que hacía, por ejemplo, no puede desarrollar su vida como la hacía, ¿no? Y por otro lado, un tercer criterio que podríamos aplicar para reconocer cuando esto ya se torna en algo anormal, sería la prolongación en el tiempo, ¿no? La angustia normal es acotada, ¿cierto? Sirve para enfrentar el estímulo, pero la angustia ya cuando pasa a ser patológica o anormal, es muy prolongada, ¿ya? Tiene una duración, a veces se puede transformar en un problema crónico, ¿ya? Y estaríamos hablando ya de años, de años, de años de estar experimentando lo que se configura, digamos, como los trastornos de ansiedad. Y dentro del contexto de la pandemia, de lo que estamos viviendo ahora, ¿qué factores pueden potenciar esta angustia que se haga patológica? Mira, el hecho de que se haga patológica o no patológica está muy relacionado también con las características de personalidad de cada uno, ¿no? Ahora bien, el contexto en el que estamos viviendo es un contexto de amenaza real. Hay una amenaza real, ¿cierto?, que está dada por este virus, ¿no? Pero también la manera en que vamos a enfrentar esa amenaza está muy relacionada con nuestras características de personalidad. Si nosotros ya tenemos, ¿cierto?, previo a la pandemia, ¿no?, ya poseemos algunas características que nos hacen más propenso, por ejemplo, a desarrollar algún trastorno ansioso, lo que hace esta condición de pandemia es facilitar que eso que ya estaba se exprese. Porque no todas las personas van a desarrollar un trastorno ansioso. Dentro del trastorno ansioso, ¿cierto? Hay varios, crisis de pánico, ¿cierto? Hay trastornos de ansiedad generalizada, los agorafobias, las fobias en general. Hay un sinnúmero de alteraciones, ¿cierto?, que pueden, como te digo, aparecer, hacer eclosión, ¿no?, en estos momentos, dada esta amenaza real, pero que, como te explicaba, tienen que ver con predisposiciones, ¿cierto?, que también tienen una base hereditaria, ¿ya? Y que entonces este es como el empujoncito, podría ser, que faltaba para que esto se exprese. Pero tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno, el tema de cómo cada uno, por ejemplo, esté llevando la cuarentena o el tema de la pandemia en general, está muy relacionado con las características de personalidad de cada uno. Por lo tanto, no es que la pandemia por sí sola nos pueda generar esta angustia patológica prolongada,
sino que Exacto. también es probable que haya algo de base de nosotros que traíamos de antes, ya sea genético o Exacto. que de antes no lo habíamos trabajado o no lo habíamos detectado. Exacto. Bueno, pasó también, por ejemplo, para la situación del terremoto del año 2010, Ujú, ¿no? También pasó, ¿verdad? También una amenaza real, también de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es un afecto muy difícil de tolerar para los seres humanos, para nosotros. Eh, y también durante ese periodo, ¿cierto? También hubo una manifestación ansioso-depresiva eh, bastante más notoria, bastante más acentuada, ¿ya? Por lo tanto, claro, eh, el estímulo por sí solo, ¿cierto? No provoca, ¿no? ujú, Sino que está muy relacionado con el significado que yo le otorgue a eso. ujú. ¿Mm? Entonces, por supuesto, tiene que ver con elementos que uno ya trae de antes, ¿no? Con, como te explicaba, ¿cierto? Con las características de nuestra forma de ser particular de Ujú. cada uno, ¿no? Bueno, y por otro lado, yo creo que hay factores también que potencian un poco estas manifestaciones que pueden ser un poco más patológicas, ¿no? Que en la televisión o en las redes sociales, ¿verdad? Hay un bombardeo, pero tremendo acerca de mucha información, independiente de que sea real o no, ¿no? Pero que yo creo que también puede facilitar, ¿no? Que este tipo de problemáticas aparezcan con mayor frecuencia. Ujú. ¿Mm? Entonces, tomando en cuenta que hay factores que pueden ser, están ligados a alguna predisposición y Ujú, otros que tienen que ver con el entorno, ¿qué ujú, cosas pueden estar, según tu opinión, en nuestras manos para que hoy en día podamos manejar mejor la angustia, mejor la ansiedad y mm. que no pase a algo más grave o algo que nos haga sufrir de manera más prolongada? Hábitos, acciones de la vida cotidiana. Sí. Fíjate que yo creo que está, además de todos esos lineamientos generales, ¿cierto? Como los hábitos, el tener una rutina es bastante contenedor, provoca una sensación de mucha contención. Por lo tanto, claro, tener una rutina, ¿cierto? Ojalá acostarse siempre a la misma hora o despertarse a la misma hora, ¿cierto? Los hábitos de sueño en esto son fundamentales. El sueño es una de las primeras cosas que se altera, es una de las primeras señales también de alarma de cuando algo no está bien. ¿Mm? Eh, por tanto, el sueño y el patrón de sueño, ¿cierto? Ojalá mantenerlo lo más constante posible. ¿Ya? Ahí hay algunas recomendaciones que se hacen, ¿cierto? De lo que se llama la higiene del sueño, ¿verdad? Ojalá eh, utilizar el dormitorio exclusivamente para dormir y hacer todo el resto de la vida cotidiana en otros entornos, ¿cierto? Del que se disponga, en living, comedor u otras partes, digamos, de donde uno se encuentre. ¿Mm? Por otro lado, claro, los hábitos de alimentación, ¿cierto? También hemos visto, no es casual, hemos visto, ¿cierto?, que la gente ha aumentado mucho de peso también durante esta pandemia, ¿no? Que también puede ser una manifestación o una especie como de consecuencia, ¿no? De tratar de lidiar con la ansiedad. ¿Mm? Por otro lado, también se recomienda la realización de ejercicio físico, ¿cierto? Ejercicio físico intradomiciliario, ¿cierto? Eh, y hay un tema ahí que tiene que ver con la producción de endorfina en nuestro cuerpo, ¿cierto? Que efectivamente el ejercicio físico nos provoca una sensación placentera y de bienestar, bien importante. Como ya lo vimos Eh, en una entrevista anterior sí, que ya hicimos exactamente, en esta misma sección. Muy bien. exactamente. Exactamente, sí, exactamente, así es. Y otras recomendaciones también, así como en líneas generales, es, por ejemplo, hablar acerca de lo que uno está sintiendo. Si uno tiene temores, absolutamente legítimo, normal, comprensible en esta situación. Intentar comunicarse también con las personas que forman el círculo de uno, ¿cierto? La familia, amistades, etcétera. También hay algunas recomendaciones que señalan que si uno puede escribir, también llevar una especie como del diario personal, ¿cierto? Ujú, De las cosas que va pensando, sintiendo
de las cosas que le van ocurriendo durante estos periodos de mayor estrés, también se recomienda. Eso es como en líneas más macro, ¿ya? Que tiene que ver con lo que se llama la gestión de las emociones, ¿cierto? La gestión de emociones está muy relacionada con el saber cómo uno puede empezar a controlar, encauzar las respuestas emocionales que tenemos, ¿ya? Pero sin duda esta es una situación absolutamente que nos cambia, ¿cierto? Nuestros hábitos de vida, nos cambia nuestros entornos, ¿no? Se mezcla, hay una mezcla, ¿cierto?, entre trabajo, vida familiar y otras cosas en el domicilio, ¿cierto? Cuando esas cosas antes estaban como perfectamente bien delimitadas, ¿verdad? Uno iba al trabajo y tenía como ese lugar reconocido como lugar de trabajo, lugar de interacción familiar o lugar de interacción con amistades o qué sé yo, ¿no? Y ahora está como todo mezclado, ¿no? Esa mezcla también es bastante abrumadora, puede resultar muy abrumadora, ¿cierto?, también para las personas. Ajá. ¿Mm? ¿Y alguna recomendación respecto a eso? Porque en el fondo son límites, que uno tiene límites Sí, psicológicos claro. para hacer las cosas, límites para el lugar donde uno duerme, donde uno come, donde uno va al baño, donde uno se relaciona, donde uno trabaja. Pero ahora pareciera que todo es como en un monoambiente, que no es solamente físico, sino que también es un monoambiente psicológico. ¿Qué hacemos Ujú. para generar límites dentro de este monoambiente psicológico en el que se está transformando la casa hoy en día? Sí, claro. Yo creo que ahí es bien importante, si uno dispone de algún lugar que sea como lugar de trabajo, ¿cierto? Dentro de la casa, alguna habitación, por ejemplo, que pueda servir como de lugar de trabajo dentro de la casa, o bien puede ser también un rincón, armarse como un setting, armarse como una especie de encuadre, ¿no? Dentro del propio hogar, que ese sea el lugar de trabajo. ¿Te fijas? Otro lugar, ¿cierto?, que sea como para la interacción, ¿no? De manera de que, bueno, ya estas actividades, ¿cierto?, que previo a la pandemia estaban bien delimitadas, ahora como se mezclan, ¿no? Eh, bueno, volvamos a delimitarlas, ¿cierto?, pero al interior de nuestros hogares. ¿Mm? Ujú. Esa podría ser una especie de recomendación. Si uno no dispone de un lugar como una especie como de escritorio, qué sé yo, bueno, puede ser algún rincón, ¿cierto? Alguna especie como de un espacio, aunque sea pequeño, ¿no? Pero que tenga, digamos, este sello de, por ejemplo, este es el lugar de trabajo, ¿verdad? Para diferenciarlo un poco también del resto del lugar donde uno vive. Ujú. Montserrat, ¿por qué es tan importante la palabra? ¿Por qué es tan importante que hablemos con otras personas sobre lo que nos pasa? ¿O por qué es tan importante que nos escribamos a nosotros mismos o a los otros, pero a través de la escritura, que a lo mejor es algo que no le va a llegar a los demás? Me imagino que hay alguna importancia ahí de la palabra en sí. ¿Por qué es tan importante Absolutamente. eso? Y sobre todo tomando en cuenta el siguiente contexto que te quiero plantear. Estamos pasando cada vez más a un paradigma de la imagen. O sea, Ajá. todo lo vemos en Facebook, lo vemos en redes sociales, lo vemos en la televisión. Cada vez estamos menos de palabra y más de imagen. ¿Por qué, Ujú. según tu punto de vista, es tan importante usar la palabra para esto? Ujú. Mira, la palabra, al igual que las imágenes, al igual que los videos, al igual de lo que ocurre con las redes sociales, son también formas de comunicación. Tú sabes, ¿cierto?, que uno de los paradigmas importantes en teoría de la comunicación es que es imposible no comunicar, ¿verdad? Entonces, estamos permanentemente comunicándonos. ¿M? Y el tema de la palabra, ¿cierto? Bueno, viene ya desde la época, ¿cierto? Bueno, incluso anterior a Freud, ¿no? Pero situándonos en Freud y Breuer, ¿no? En el tratamiento del famoso caso de Ana O. Ya ahí Ana O, ¿cierto?, es quien ella señala, ¿cierto?, que le hace muy bien hablar, que ella siente un alivio, ¿no? Una sensación como de catarsis de alguna medida, en alguna medida, al hablar, ¿no? Cuando ella puede hablar acerca de lo que le pasa, ¿no? En esa época Freud y Breuer estaban experimentando con la hipnosis, ¿no?, para poder tratar estos síntomas tan extraños, ¿cierto?, que constituían lo que se llamaba, digamos, la histeria. Ajá. ¿Mm?
Bueno, desde esa, pero incluso antes, ¿no? Ya en Grecia también se utilizaba la palabra como un medio de votar, ¿no? Como un medio de sacarse de encima afectos que pueden ser dolorosos, afectos que pueden tener una valencia negativa, que pueden ser más pesados para nosotros, ¿no? Al compartirlos o al hablarlos, ¿no? Estamos también delimitando el problema, ¿no? Cuando podemos atrapar o encerrar el problema en una palabra o en la palabra, ¿no? Estamos también delimitando el problema y lo podemos entonces empezar a elaborar psicológicamente, ¿no? Para que no se nos transforme en un síntoma físico, finalmente, ¿no? Para que no pase, digamos, a otro proceso que puede ser una conversión somática. Entonces, teniendo el síntoma puesto, ¿cierto? Y detectado y delimitado en la palabra, ¿no? Ya podemos entonces comenzar con la elaboración psicológica, podemos darle un tratamiento psicológico a ese malestar, ¿no? Ponerle nombre al malestar, ¿cierto? Y poder entonces hablar acerca de ello, provoca alivio, ¿no? Nos da una sensación de alivio a todos los seres humanos. Muy bien. Desde el punto de vista ya de la psicopatología, ¿cuáles serían otros trastornos más evidentes que a lo mejor pueden aparecer en el contexto de la pandemia y cómo se manifiestan ya? Hablamos de la angustia y de la angustia patológica, ¿cierto? Ahora vamos a esos que vienen detrás, a lo mejor no en importancia, pero si lo ordenáramos, ¿qué viene después? No sé si después o al mismo tiempo, al ladito, ¿cierto? De la angustia, la depresión, los sentimientos depresivos, ¿no? También están en un nivel bastante predominante, ¿ya? También podríamos decir que estamos viviendo en una situación de estrés agudo, ¿cierto? Porque estamos en un estrés permanente, ¿sí? Estamos en una situación de amenaza vital, ¿cierto? Para uno mismo, para los seres más cercanos, para las personas más cercanas, ¿cierto? Yo creo que todos hemos escuchado, si no dentro de nuestras propias familias o uno mismo, ¿no? Historias bastante conmovedoras, tristes, dolorosas, ¿no? Respecto de la pérdida, digamos, de estos seres queridos, ¿no? De familiares, amistades, padres, hermanos, de todo. Eh, y eso también nos impacta emocionalmente, ¿no? Sea uno más empático o menos empático, igual el dolor ajeno impacta, ¿no? Y cuando eso también, claro, puede provocar que se activen esta respuesta de estrés, ¿no? Permanente, con todas las consecuencias que eso trae. En términos físicos, en términos psíquicos, en términos emocionales, en términos cognitivos, ¿cierto? Los pensamientos que vamos teniendo todos los días es levantarse y escuchar noticias terribles, ¿no? Y combinado eso, ¿cierto?, con lo que te comentaba hace un rato atrás acerca de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, porque esto, si uno tuviera fecha de término y uno supiera, esto va a terminar, no sé, el 15 de agosto, ¿verdad? Ok, termina el 15 de agosto, pero esto no sabemos, ¿cierto? Estamos en el aire, estamos viniendo de una época además en que sentíamos, ¿cierto?, los seres humanos que poco menos que éramos capaces de dominarlo todo, ¿no? Que cualquier tipo de, no sé, de malestar que surgiera en la población se iba a poder, digamos, aplacar de alguna forma y rápidamente. Y bueno, esto nos ha venido a demostrar una vez más la fragilidad que tenemos, ¿no? La fragilidad física, psíquica, y también yo creo que mucho influye y ha influido el tema de la pérdida del sentido de comunidad, ¿no? De la pérdida del sentido de que somos seres, digamos, similares, de que todos padecemos de los mismos, o más o menos, en mayor o menor medida, ¿cierto?, de los mismos problemas. Ha habido, en mi observación al menos, que es una observación, digamos, a partir de nuestra disciplina, ¿no? Un como aflorar de los egoísmos, ¿no? De una cosa bastante como más me salvo yo y el resto no me importa,
¿no? Que yo encuentro que eso es mi opinión personal, ¿no? Que creo que nos empobrece muchísimo, ¿no? La falta de sentido de comunidad. Pero bueno, retomo a tu pregunta, ¿no? Acerca de lo psicopatológico. Yo creo que mucho de depresión, mucho de trastorno de estrés agudo, ¿no? A diferencia del postraumático, porque ahí, bueno, DSM, ¿cierto? El instrumento que más se utiliza para realizar diagnóstico, señala que hay una diferencia en realidad de tiempo nomás, entre estrés postraumático y estrés agudo. ¿Mm? Estamos aún en el estrés agudo, por tema de tiempo. ¿Mm? Yo creo que esas son las problemáticas más relevantes. Tomando en cuenta entonces cómo estamos y cómo vamos a estar, que no sabemos para dónde vamos todavía y que hoy en día es muy difícil no estarlo pasando mal. ¿Qué valor tiene la psicoterapia en tiempos como estos? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Por qué es necesaria la psicoterapia? ¿A quién le puede ayudar la psicoterapia? El hecho de juntarnos a conversar con un profesional en psicología y que nos ayude a procesar la información. Te lo pregunto porque estamos llegando a un punto donde ya hemos ocupado varias herramientas que a lo mejor teníamos. Estamos quemando los cartuchos y en algún momento nos estamos dando cuenta de que lo que tenemos no es suficiente. Y ahí es donde tal vez la figura de la psicoterapia aparece como un nuevo aliado o un nuevo alivio. Mira, yo siempre en mis clases y cuando hablo acerca de la psicoterapia digo lo siguiente, y que a mí me parece muy curioso y muy llamativo, ¿cierto? Porque el auto, por ejemplo, tiene que ir a revisión técnica, ¿no? Cada cierto tiempo, o no sé, si usted tiene un automóvil nuevo, ¿cierto? Después de una cierta cantidad de años tiene que empezar a ir a revisión, ¿verdad? Y nuestro psiquismo, ¿cuándo lo revisamos? ¿Cuándo lo hacemos ver, ¿no? por alguien que sea especialista? ¿No? Es poco lo que nos cuidamos, no tenemos mucha cultura en nuestro país, ¿cierto? No tenemos mucha cultura de cuidarnos psíquicamente. Todavía existe mucho prejuicio, y uno lo escucha, ¿verdad? Que no creo en los psicólogos como si fuéramos una especie como de religión o secta. Yo creo que hay mucho miedo también, a la gente en general le cuesta harto consultan cuando ya están con una sensación de mucho agobio, ¿no? En vez de consultar un poco antes, ¿no? Porque yo creo que hay mucho desconocimiento aún, creo que los psicólogos no nos hemos dedicado mucho a educar, ¿no? De la necesidad que hay de revisarnos, ¿no? De revisar nuestro psiquismo, de revisar cómo están mis pensamientos, cómo están mis afectos. Entonces, por eso yo siempre digo, o sea, mandamos a la revisión técnica al auto y nuestro psiquismo nunca, ¿no? O muy pocas veces, ¿no? No hay mucha cultura, a diferencia de otros países, ¿no? Donde sí cada uno tiene su analista o su terapeuta, y es perfectamente, forma parte, digamos, de lo habitual, de lo normal, y nadie se sorprende que alguien vaya a psicoterapia, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la psicoterapia siempre, y no solamente ahora, tal vez ahora sea como más patente, tiene un valor que es fundamental en la vida y en la sensación de bienestar, ¿no? En lo que llamamos la salud mental. Si nuestra salud mental está debilitada, vamos a funcionar mal muy probablemente en todos nuestros ámbitos de acción, ¿no? Por tanto, la psicoterapia hoy creo que es una herramienta fundamental, pero también lo es siempre. Tal vez hoy sea más patente, ¿te fijas? Tal vez sea hoy como se pone mucho más de relieve, aparece, digamos, como mucho más, de una manera más visible. O sea, para poder enfrentar bien, ¿cierto? De una manera adecuada, de una manera en que podamos sobrellevar de una manera sana, ¿ya? De todo lo que está pasando, tenemos que partir por nuestra salud mental. Yo creo que ese es el punto inicial. Por tanto, creo que tiene un valor fundamental. ¿Qué diferencia una conversación con un psicólogo, una psicoterapia, con una conversación con un amigo, con un familiar? Mira, yo creo que la conversación con un familiar o con un amigo es súper válida también. No, yo no la desecharía, digamos, como, no, es que
no estás hablando con un especialista, no, creo que es súper válido, creo que me parece a mí que tiene un valor que es también totalmente destacable, ¿no? A pesar de que probablemente, claro, lo más probable es que el familiar o amigo le dé un consejo, ¿cierto? Nosotros en psicología no damos consejos, no somos consejeros, ¿no? Y eso es una de las cosas que a las personas en general tiende a confundirlos un poco, ¿cierto? Porque cuando acuden a consulta van con la idea, ¿cierto?, de que uno les diga, mire, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer 1, 2, 3 y su vida se va a mejorar. Y ojalá fuera así, ojalá tuviéramos la receta en nuestras manos, ¿verdad? Es un poco más complicado, harto más complicado que eso. ¿Mm? Pero sí creo que el conversar con un amigo, el conversar con un familiar, ¿cierto? Creo que puede producir también la sensación de alivio, ¿no? De pronto uno se puede como encerrar en un punto de vista y una persona que es familiar te puede abrir otro punto de vista o te puede dar un soporte que tal vez no esperabas, ¿no? Eh, Creo que tiene harto valor también. Ahora, la diferencia obviamente es que nosotros como psicólogos no estamos en una relación de amistad, ¿cierto? Yo no le cuento mis problemas, digamos, a mis pacientes, ¿te fijas? Y por otro lado está todo el aspecto técnico, ¿no? Todas las herramientas que poseemos nosotros para poder abordar algún tipo de problemática, ¿no? Que al final resulta, obviamente, ¿cierto?, en que nosotros somos una especie como de facilitadores, el que va encontrando su propia solución es el paciente, ¿verdad? O el consultante, ¿no? Por tanto, creo que puede ser súper válido, fíjate, yo no le restaría valor a una conversación profunda, honesta y abierta de lo que uno está sintiendo y de lo que cómo uno está las cosas que a uno le van pasando, ¿cierto? En este contexto, digamos, de pandemia, ¿verdad? Hablar con un amigo, con un familiar o con la persona que quieran conversar, con la persona que se quiera conversar, ¿cierto? Pero claro, el tema de la psicoterapia um, es una especialidad, ¿me entiendes? Entonces, es distinto, es diferente. Bueno, tú eres psicóloga, psicoanalista, ¿verdad? Sí, sí, así es. Especializada en psicoanálisis, entendiendo el psicoanálisis como una disciplina dentro de la psicología, que a veces dentro de la percepción popular se cree que ser psicólogo es lo mismo que ser psicoanalista, pero es una especialidad. Entonces, te quiero preguntar, que pienses como psicoanalista, qué cosas están pasando hoy en día a nivel humano y que se pueden entender desde esta perspectiva muy particular del psicoanálisis, para que quienes vean esta entrevista puedan también ver la diferencia y cómo nos ayuda a entender las cosas desde el psicoanálisis. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el psicoanálisis no es solo Freud, ¿cierto? El psicoanálisis fue fundado por Freud, pero el psicoanálisis tiene desarrollos contemporáneos, ¿no? Tal como las otras disciplinas dentro de nuestra carrera. Y por tanto, Freud no es el único, ¿de acuerdo? Freud es el iniciador, es el más conocido, por supuesto, el padre podríamos decir, el padre contemporáneo, digamos, de la psicoterapia, ¿no? No quiero ponerme muy técnica, ¿cierto? Pero al pensar que hay elementos de nuestro psiquismo, ¿cierto?, que pueden ser los que están determinando nuestra salud física, pone el acento en la determinación psicológica de los fenómenos, ¿ya? Y eso es un elemento que a mí me parece muy relevante. Y por otro lado, ¿cierto?, está también el valor de lo que ocurre con aquellos aspectos que nos son desconocidos de nuestro propio funcionamiento, ¿cierto? Y es lo que se llama lo inconsciente, ¿no? Lo inconsciente no es un lugar, no es un cofre escondido, ¿cierto?, por allá abajo en el subterráneo de nuestro psiquismo, ¿no? Sino que podríamos hoy día entenderlo como un modo o como tipos de pensamiento de los que no estamos al tanto, pero que nos están determinando igual.
Hoy en día yo creo que, y más desde el punto de vista psicoanalítico, ¿cierto? Estamos enfrentados a una serie de duelos sucesivos, ¿no? Pérdida, ¿no? Pérdida no solamente en términos de vidas humanas, sino que también pérdida en términos de trabajo, en términos de la economía global, pérdidas en términos de nuestros espacios personales, ¿sí? Pérdida, por donde uno lo mire, ¿cierto? Hay pérdidas, ¿cierto? Y esas pérdidas nos llevan entonces a situarnos en la lógica del duelo, ¿no? Y de ahí entonces la conexión también con la sintomatología depresiva. Duelos sucesivos, ¿verdad? Está también muy, muy presente la amenaza de una muerte inminente. Y en ese sentido, los seres humanos somos especialistas en hacernos los lesos con el tema de la muerte. La muerte es algo que va a ocurrir, no sé, muchos años más, ni siquiera uno piensa en eso, ¿no? Cosa de pensar cuántos de nosotros, por ejemplo, tiene un lugar en el cementerio, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje de la población? Porque si hay algo de lo que hay certeza es de que nos vamos a morir. Eso es lo único que tenemos de certeza, ¿verdad? Todo lo demás es incierto. Pero siempre vivimos, ¿no? En la vida cotidiana vivimos como haciéndonos los lesos con esa idea de la muerte. Y esa idea de muerte, ¿no? Está muy presente hoy como una amenaza real. Ya no es una muerte que puede ocurrir en 40, 50 años más, sino que puede ocurrir mañana. Entonces, eso nos enfrenta a uno de los temas que yo creo que los seres humanos tratamos de hacerle el quite de manera muy, muy ferviente. Y nos enfrenta, entonces nos pone de cara, ¿cierto?, a la pérdida, de cara a la muerte real, a la muerte simbólica. Y yo creo que esos aspectos son los que estamos viviendo hoy, ¿no? Todas las pérdidas que hemos experimentado en términos, lo que te comentaba recién, ¿verdad? En términos simbólicos y en términos reales. Todo lo que tenemos que sacrificar, todo lo que no podemos hacer, todo lo que dejamos de hacer, ¿no? El tema del confinamiento también, ¿cierto? Es una pérdida de nuestras libertades, ¿no? Vemos entonces pérdidas, ¿cierto?, con bastante, en muchas temáticas de lo que está ocurriendo hoy. Y por otro lado, emerge este tema, ¿cierto?, de una muerte que está ahí al lado. Está al ladito de uno, no está en muchos años más. Muy bien. Y eso nos causa temor. Desde el psicoanálisis también hay autores que hablan de las relaciones objetales, ¿cierto? De las relaciones Sí. de objeto. ¿Cómo podríamos ver desde el psicoanálisis o sea, cómo esto nos determina a relacionarnos de cierta forma con los otros y cómo lo podríamos ver desde las relaciones objetales? Sí, la teoría de las relaciones objetales es una de las corrientes dentro del psicoanálisis, ¿cierto?, que fue iniciada por Melanie Klein, de inicios del 1900, ¿ya? Y que ha tenido muchísimos desarrollos hasta el día de hoy, ¿no? Uno de los, tal vez de los autores más conocidos, avecindado en Chile, ¿cierto?, pero austríaco de nacimiento, de Otto Kemper, ¿no? Que es uno de los exponentes tal vez más conocidos, ¿ya? La teoría de las relaciones objetales, en psicoanálisis hablamos harto de objeto, ¿cierto? Pero objeto no es cosa, ¿no? Es un otro, ¿no? Es un otro con el que nos relacionamos. Objeto no se refiere a un algo material, sino que se refiere a las representaciones que nos hacemos de las personas, ¿no? Y la teoría de las relaciones objetales plantea que nuestra primera relación, y la relación más importante en nuestras vidas, ¿cierto?, se da con la madre. Madre no quiere decir exclusivamente la madre biológica. Madre es también, ¿cierto?, la persona que recibe al bebé, ¿verdad?, y que lo cría, digamos, lo cuida, etc. Desde esa época, ¿cierto?, quedan, podríamos pensar como especies de plantillas, ¿ya? Modos de relacionarnos que se van a repetir en nuestras vidas, que se van a
a aparecer, ¿cierto? También en el modo en cómo yo me voy relacionando a lo largo de mi vida con las otras personas, ¿no? Esas maneras de relacionarme las podemos, ¿cierto?, retrotraer hasta los inicios de la vida de esa persona, en la relación inicial con la madre. La relación inicial no es solamente la relación real, es también las representaciones, ¿cierto?, que cada uno se hace, y esto es muy evidente, por ejemplo, cuando preguntamos en una familia, ¿no?, a los hermanos, la visión que tienen de la mamá, por ejemplo, cada uno tiene su propia versión, pero son hijos de la misma madre. Cada uno se arma una versión de cómo es el otro y de cómo es uno mismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que plantea esta teoría de las relaciones objetales son estos modos en que tenemos de relacionarnos con el otro, ¿cierto? Porque somos seres relacionales, ¿no? Por ahí Winnicott decía, ¿no? Winnicott es más como de la esfera de lo relacional, no existe algo así como un bebé sin la mamá. Estas son dos partes de un mismo fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces, somos seres relacionales, nos hacemos persona en la medida en que estamos en la interacción con el otro. El otro me devuelve también información acerca de cómo soy yo, o de cómo soy vista, ¿de acuerdo? Entonces, esos modos iniciales de relación se van también manifestando durante toda la vida. Y a veces son patrones, pueden ser patrones patológicos, ¿cierto?, que le causan a las personas muchos problemas. Fíjate que una de las cosas que es bien interesante de reflexionar es si es que, bueno, yo te digo, ¿cierto? Somos seres relacionales, nos inscribimos, digamos, en lo humano a través del relacionarnos con el otro, pero una de las cosas que también tenemos, ¿cierto? Y tenemos que desarrollar, ojalá, es aprender a estar solo con uno mismo. Es súper curioso, fíjate, que a las personas en general nos cuesta estar solos con uno mismo. Solo, no solo físicamente, sino que en soledad. No estoy hablando de tema pareja o de tema. Uno puede tener pareja, puede tener familia, hijos, qué sé yo, pero aprender a estar solo con uno mismo, enfrentarse a quien uno es, ¿no? En esta cosa como de mirarse al espejo mental, ¿no? Es uno de los desafíos bien importantes también de aprender a hacer, y ojalá usar este periodo para aprender a estar con uno, ¿m? Independiente de que seamos seres relacionales, ¿no? Pero el aprender a estar con uno yo creo que es un desafío súper interesante que podemos desarrollar, ¿no? Durante este periodo. ¿M? El tema el tema no es la pandemia, es cómo yo estoy enfrentando esa pandemia, ¿no? Y el cómo la enfrente tiene que ver conmigo, con si estoy capacitado o no, si tengo las habilidades o no para poder estar conmigo tranquila. ¿Me entiendes? A propósito del confinamiento, por ejemplo, ¿no? Puedo estar conmigo tranquila porque a veces las personas huyen de estar consigo mismo a través del trabajo, a través de los carretes, se llenan de cosas que hacer y de actividades, y eso como que tiene el olorcillo, digamos, ¿no? Como, ¿de qué está yendo esta persona? ¿Cierto? ¿Por qué no puede estar en paz consigo mismo, estar tranquilo, enfrentarse, o qué sé yo? Claro, y por qué no decirlo, también se huye a través de otras relaciones de objeto, antes de estar bien con uno mismo. Sí, claro, sí, claro. Sí, por supuesto. Uno ve, por ejemplo, en personas que tienen estos rasgos más dependientes, por ejemplo, que no pueden estar si no están con una pareja. Y son a través de la pareja, a través del otro, ¿no? Y hay como que se entra, digamos, en una especie de simbiosis, ¿no? Son relaciones altamente patológicas, que causan mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, en esta relación objetal, ¿cierto? Lo paradójico es que somos en relación al otro, pero también nuestra salud mental pasa por un poder estar solo con uno. Imagínate, bueno, tomando en cuenta que Freud es el fundador del psicoanálisis y ya estamos muy de acuerdo en que no es el único autor que habla de psicoanálisis, pero imaginémonos que Freud viviera en estos tiempos, que está viviendo esto, que está viviendo esta pandemia, que no es la primera, no es el primer desastre, no es la primera calamidad,
pero que a Freud le tocara vivir esta pandemia y ya se vivió toda la otra. ¿Verdad? ¿Qué crees tú que él diría de la dinámica humana que estamos viviendo, tomando en cuenta que hay pandemia, pero por otra parte está todo este desarrollo tecnológico y de redes sociales, de formas de relacionarnos desde lo virtual? ¿Cómo crees tú que él interpretaría lo que estamos pasando desde su perspectiva muy particular de las cosas? Ujú. Mira, tú sabes que Freud durante su vida, ¿cierto? Y su desarrollo profesional, ¿no? Él tuvo mucho intercambio epistolar, ¿cierto? Él se escribía mucho con personas, amistades, médicos en Uh-huh. general, ¿cierto? Y psicoanalistas también. Y hace poco encontré una cita muy interesante de una carta que él le manda a Ernest Jones. Ernest Jones, ¿cierto? Le prologa las obras completas a Freud. ¿Mm? Y la cita dice así, um, dice así: al revisar la correspondencia entre Sigmund Freud y Ernest Jones, tenemos acceso al testimonio de una pérdida. Porque si hay algo que nos iguala ante el virus, ¿cierto?, de lo que estamos viviendo ahora, es que de algún modo todos perdemos, ¿no? Y era lo que te comentaba anteriormente acerca de los duelos que a los que tenemos que enfrentar. El 26 de enero de 1920, Freud escribe: el pobre, o el feliz, Tony Freund, fue enterrado el jueves pasado, día 22. Siento la noticia de que su padre esté en la lista, pero a todos nos tocará. Y me pregunto cuándo llegará el turno. Ayer he vivido una experiencia que me hace desear no durar mucho. Mi hija Sophie murió en Hamburgo de una rápida gripe neumonía, de las que vuelven a ser frecuentes en Centro Europa. Jones responde el 2 de febrero enviándole sus condolencias, diciéndole que la noticia había sido un gran shock para él y su esposa. El 8 de febrero Freud responde: querido Jones, ya conoce usted el infortunio que me ha ocurrido, es totalmente deprimente y una pérdida inolvidable. Pero dejemos esto a un lado por el momento. La vida y el trabajo deben continuar mientras sigamos existiendo. Además de todo lo que hemos conversado, ¿cierto?, respecto de la pérdida, respecto del duelo, ¿cierto?, respecto de este estrés continuo, ¿no? Freud nos invita, ¿cierto?, en este intercambio con Ernest Jones, a seguir viviendo y trabajando. Vida y trabajo continúan. Ojo, no se está refiriendo al trabajo frenético, digamos, del trabajólico, ¿no?, sino que trabajo implica también el goce de aquello que uno realiza, ¿no? Trabajo puede ser de aquello que uno realiza y que se toma en serio, ¿no? Winnicott hablaba también, ¿cierto?, que el trabajo viene como siendo una especie de derivado del juego, ¿no? Porque el trabajo lo disfrutamos, ¿verdad? O sea, cuando no es un trabajo, ¿cierto? No me estoy refiriendo al puesto de trabajo, ojo, sino que al hecho de uno sentirse creativo en lo que hace, de crear, ¿no? Vida y trabajo nos hablan de pulsión de vida, ¿cierto? O libido, ¿verdad? Que no es solamente la sexualidad, sino que nos hablan de aquello que nos conecta con la vida, ¿no? Nos habla acerca de aquello que nos conecta entre nosotros también. ¿Sí? Por lo tanto, cuando uno es capaz, Freud hablaba, ¿cierto?, de que una personalidad sana es aquella que es capaz de amar y trabajar, ¿no? Porque ambos son aspectos creativos en nuestra vida. ¿Mm? Ahora, es cierto que estamos enfrentados a una amenaza, pero también hemos vivido bajo amenazas durante toda nuestra existencia. Amenazas hay en todos lados, ¿cierto? El hecho ya de vivir en una ciudad como Santiago, por ejemplo, es una amenaza real, ¿no? Donde hay smog, donde hay, no sé, diversos tipos de lo que podemos considerar también amenazas. La amenaza siempre está, lo que pasa es que nos hacemos los lesos. Con esta no nos hemos podido hacer los lesos, ¿cierto? Porque está 24/7, digamos, en las noticias. Pero, aún así, en ese contexto, lo que señala Freud en su carta, ¿cierto?, es que vida y trabajo, ¿no? Amor y trabajo son, yo creo, los aspectos que nos pueden servir, ser útiles para recuperar la sensación de bienestar. Por Bueno, tú supuesto. sabes que yo hago clases en varias partes. Eh, Llevo ya casi más de 20 años en realidad haciendo una asignatura que a mí me fascina, que es psicopatología y psiquiatría. Y
en este PowerPoint, ¿cierto? Está expresada esta diferencia entre la ansiedad y la angustia, ¿verdad? Lo que yo les comentaba hace un rato atrás, la ansiedad como emoción básica humana, ¿cierto? Que es absolutamente normal, pero también puede ser un síntoma, ¿verdad? De que algo está ocurriendo. Y esta diapositiva la encuentro muy interesante también, como para fines tal vez más académicos, pero no quiero ponerme muy latera tampoco, cómo fue apareciendo el concepto de ansiedad, ¿no? Y lo que hoy día se consideran como los trastornos ansiosos. ¿Mm? El concepto viene, si tú te fijas, desde muy antiguo, ¿verdad? Desde 1818, 68, desde la neurastenia, ¿verdad? Que es un concepto que hoy se puede utilizar en términos coloquiales, ¿verdad? Pero ya no es una etiqueta diagnóstica. Ajá. Freud, que hace su clasificación psicopatológica, ¿cierto? Dentro de ella está la neurosis de angustia, acá, que después, ¿cierto?, viene a ser lo que hoy conocemos como el trastorno de ansiedad generalizado y los trastornos de pánico con o sin agorafobia. La agorafobia es este temor, fobia en realidad, no, es más que un temor, ¿no? No exactamente a los espacios abiertos, aunque agora, ¿cierto?, alude a la plaza, ¿no?, en griego, sino que es más bien el temor a estar en un lugar sin que pueda recibir apoyo, sin que la persona se sienta, digamos, que alguien va a estar ahí como para auxiliarlo si es que lo requiere. El regazo. Y, claro, exacto. Las fobias sociales, las fobias específicas, el TOC, hoy en día en el DSM-5 el TOC sale acá de los trastornos de ansiedad y está aparte, aunque está absolutamente relacionado. Los trastornos conversivos, ¿cierto?, que vienen siendo las famosas pacientes histéricas de Freud, hoy día se llaman trastornos conversivos, no quiere decir que ese tipo de manifestaciones haya desaparecido, no, tiene un nombre distinto nomás, ¿no? Para la psicología americana y psiquiatría americana. Y los trastornos disociativos también, ¿cierto?, que también formaban parte de las neurosis histéricas. Y este es como una especie de resumen del recorrido del concepto de ansiedad, y de lo que se considera más bien trastorno, el grupo, digamos, de los trastornos ansiosos. Muy gráfico. Y eso te quería mostrar. Sí, una pregunta. Bueno, hay cosas que yo sé, pero que te pregunto igual, y que a lo mejor no las sé tanto, y con tu respuesta quedó más claro, pero entonces, ¿es posible que una persona que está encerrada experimente agorafobia igual, siendo que en términos claro. de definición, la agorafobia es fobia a los espacios abiertos, y ahora la mayoría claro. estamos obligados a estar encerrados o casi siempre encerrados? Sí, claro. La claustrofobia puede ser más complicada en estos tiempos de encierro, ¿no? La persona más bien claustrofóbica puede que sea la que se sienta mucho más desesperada por salir, ¿no? Y yo hago una especie de chiste, ¿cierto?, con amistades, como después de las cuarentenas vamos a terminar todos con agorafobia, ¿cierto?, todos con miedo a salir, ¿no? Pero que en realidad es el chiste y su relación con el inconsciente, como diría Freud, ¿no? Pero de alguna manera ha sido tan prolongado el encierro, ¿no?, que, claro, puede estar el temor, ¿cierto?, después de enfrentarse, no el hecho de salir, ¿no?, sino de las amenazas que existen afuera. El contacto con el otro, ¿verdad?, la suspicacia, ¿no?, el temor de que el otro pueda tener el virus y uno se contagie, todos esos elementos que nos pasan a todos. Yo creo que se pueden potenciar, sí, claro, en algunas personas, y puede hacer la vida bastante más compleja, digamos, más dolorosa. La misofobia. La misofobia. Claro, el tema de los gérmenes, sí, pues, claro, Ajá. la fobia a los gérmenes, sí, claro. Imagínate, claro. Sí, o sea, absolutamente. Sí. Bueno, y la paranoia. Sí, también es muy de la esfera de lo paranoide. Sí, claro que sí, absolutamente, también.